Hoy no necesitas una jeringa para ser adicto. Basta con que no puedas estar contigo mismo en silencio durante 10 minutos. Hola, soy Astrid Muner. Bienvenidos al podcast de la temporada 2, episodio 3. Y hoy vamos a hablar de adicciones disfrazadas, autosabotaje premiado y cómo entrenaste tu mente para fallarte sin culpa. Bienvenidos. No eres adicto al placer, eres adicto a la evasión y eso es aún más peligroso de lo que crees. Bueno, nadie se vuelve adicto a las cosas, a las situaciones, a las personas de la nada. Tiene que pasar algo, pero regularmente una adicción viene de una evasión. No es algo científico, es algo que me acabo de sacar ahorita, pero considero que ¿en qué momento se hace algo una adicción? Por ejemplo, adicción a las drogas. Estás demasiado aburrido, tienes demasiado tiempo, no tienes un propósito, pero tienes un anhelo profundo de conectar con algo más grande que tú. Tienes problemas emocionales y no quieres afrontarlos, no quieres ir con un especialista y entonces es más fácil pues lidiar con el dolor a través de consumir drogas que te hagan sentir dopado, que te alivien, que te hagan olvidar, que te mantengan dormido, para así no estar pensando en ese dolor. Mm, ya como les dije, el aburrimiento, el ocio, por ejemplo, fracasaste en una relación, fracasaste en un trabajo, en un negocio, y es normal, pero como tú no sabes lidiar con el fracaso, prefieres evadirlo en lugar de decir, ¿sabes qué? Reconozco que lo hice mal y entonces vas y consumes una droga que te va a aliviar por un momento y que obviamente con el paso del tiempo va a alterar tus sistemas de recompensa y cada vez vas a adentrarte más y más porque vas a necesitar dosis más fuertes, drogas más, mm, pues que te hagan efectos un poco más colaterales, sería la palabra. Ujú, que sean más fuertes, básicamente, que su efecto sobre ti llegue al punto de, pues, que te duerma totalmente, que te lleve al punto de la inconsciencia. Entonces, todo esto viene de evasión. ¿Qué pasa con la gente que tiene adicción a la comida? Lo mismo. Creen que si se atascan hoy, van a tener la suficiente culpa para poder el lunes comenzar a hacer ejercicio, la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es compuesto, les he dicho. La suma de las acciones van a determinar un resultado mucho más grande, para bien o para mal. ¿Qué pasa? Que constantemente cada fin de semana se sabotean estas personas y se dan unos atracones o todos los días, dependiendo el tipo de adicción o el nivel en el que se encuentren, y entonces llegan a un punto en el que ya no pueden salir de ahí tan fácil porque ya es un acumulado de muchas cosas, ya son malas decisiones tras otra, una tras otra, y entonces pues es más difícil y se sienten menos motivados porque vienen evadiendo este sentimiento de culpa, este sentimiento de afrontar que necesitan trabajar en sí mismos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la pornografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hombres saben que tienen el deseo y lo confunden, el deseo de conectar con alguien, y lo confunden con solamente deseo sexual y deseo de satisfacerse, y entonces van y abren pues, contenido y ven lo que está ahí, y al final, pasados el tiempo, se sienten basura, se sienten peor, porque el tema no es el que realmente quieran eso en específico, que lo deseen, porque al final del día es dopamina barata. Lo que ellos desean en el fondo es conectar con alguien más, con su propósito, con una persona, se sienten solos, vacíos, sienten que no los respetan y como en esas situaciones ellos tienen el control o este tipo de contenido, a ver, no es malo, no es bueno, pero al final del día genera adicción y entonces al generar una adicción, pues claramente es una estimulación no tan buena, un hábito no bueno. Entonces, todos son hábitos. Al final del día, hábitos buenos, hábitos malos, los resultados del compound a largo plazo, pues obviamente va a dar como resultado un buen resultado o un mal resultado.
Y así con todas las adicciones. Todo este tipo de situaciones al final del día lo que hacen es que tu cerebro ya lo celebra. ¿Por qué? Porque como siente paz y refugio en en un momento en el que no te estás confrontando, sino que sigue posponiendo la alarma de la responsabilidad, entonces es una falsa paz. En tus adentros comienzas a autoengañarte porque mm, sabes que al final del día no estás haciendo lo que tienes que hacer, pero como te estás dopando con este tipo de dopamina barata o con este tipo de, pues sí, de estímulos que te duran un minuto y te hacen sentir la peor basura del mundo después de eso, pero está bajo tu control y es algo que sabes que te va a dar exactamente ese resultado, entonces lo sigues haciendo y consistentemente te sigues saboteando porque tu cerebro ya te premia con dopamina cada vez que te traicionas. Adicciones aceptadas es igual a autodestrucción moderna. Tipos de adicciones funcionales. Scroll infinito. Funcionales me refiero a que es socialmente aceptable, que ya no lo ven como algo malo, pero que al final del día te está saboteando, te está llevando al hoyo y no te estás dando cuenta. Porque aunque sabes que te sientes mal con eso, no estás midiendo el impacto que tienen sobre ti. Scroll infinito, pornografía, validación social, comida basura emocional y chismes y contenido basura. Volteen a ver las personas que los rodean. Somos la suma de las 5 personas con las que nos juntamos. Si tú estás en un círculo en donde todos son borrachos, criticones, se la pasan de fiesta, no tienen propósitos, no tienen futuro, no tienen... Tú eres el quinto borracho sin propósito, sin futuro, criticón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Claramente, tú normalizas estas actitudes porque la mayoría de la gente es así, como es socialmente aceptable. E incluso ahorita estamos en una era en la que ya el alcohol y la marihuana es socialmente aceptable. Pues porque es más fácil decir yo soy así y continúo con este tipo de adicciones que hasta se premian. Incluso si tú no lo haces, se te castiga y es como eres el raro. Cuando debería de ser, pero por ejemplo, la gente que va al gimnasio todos los días, o que corre o que se obsesiona con ese proceso, no, son vigoréxicos. Es que eso ya es una adicción y lo demás no. Entonces, ¿de qué va esto? Al normalizarlo por juntarnos con estas 5 personas o con este grupo de amigos, pues es muy común que forme parte de nuestra rutina, de nuestros hábitos, nuestra estructura, en lo que creemos que es normal. Te juntas con un grupo y a lo mejor 3 no fueron y es muy normal que hablen de los otros 3 que no fueron. O te vas con el otro grupo y es muy normal que se critique lo mismo que hacen, o sea, el tomar, no es que se toma de más, o sea, como si hubiera un estándar normal de tomar. Al final del día es una adicción y tomar está mal. Lo que pasa es que es muy normal tomarse una cerveza, tomarse 2, y el problema no es el tomar el alcohol, que de todas las drogas o de todos los estimulantes de ese tipo, pues digamos que es el que menos te puede causar una adicción a largo plazo, pero también es el más común y el de la tasa más alta de violencia familiar, de adicción, de razón por la que las personas terminan en la calle, porque es la que más se consume. Entonces, al ser la droga o al ser la distracción más socialmente aceptable y más consumida, pues obviamente las tasas son mayores. Si tú fueras una persona que lo hace y es como, lo hace porque quiere hacerlo, lo hace una vez al mes, una vez cada 15 días, igual entra dentro del parámetro de alcohólico. Se considera alcohólico, sin embargo, es algo que estás haciendo porque pues, te gusta, no entra o no te sabotea de cierta forma, pero al final del día también comienzas a normalizarlo y entonces de pronto ya no es una vez cada 15 días, de pronto ya es cada semana o de pronto ya es 2 veces a la semana porque en ese mismo ambiente conociste un amigo o conociste a un prospecto de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú
haces lo mismo pero hacia el lado positivo, hacia los buenos hábitos, pues claramente te empiezas a rodear de gente con ese estilo de vida. Lo mismo pasa con los chismes, la comida basura emocional, etcétera, etcétera. Obviamente somos el reflejo de estas personas. Si tú fueras una persona que se junta con personas que van a correr, cada vez te vas mezclando más en eso, te inscribes a más maratones, vas al gimnasio, entrenas con esa tribu, haces parte de tu tribu o te haces parte de una tribu y tus hábitos van a cambiar para positivo, no para este tipo de cosas. Pero también el riesgo al final del día es que está muy normalizado otro tipo de adicciones. Ahí puede ser que vayas y como se hace mucho ejercicio, entonces se premie mucho pues hoy me voy a salir de la dieta, ¿no? Y constantemente estés en un ciclo porque es muy común que no cuiden las dietas y ves a mucha gente pues grasosa en el gimnasio, que no se ve fit, que no se ve atlética y que son súper disciplinados y van todos los días y todo, y el típico del que hacen memes, ¿no? Que es el señor que pues sí está medio mamey, pero con la panza. ¿Por qué? Porque es la panza chelera o la panza de que no cuida su dieta, de que no come limpio, etcétera, etcétera. Al final del día, creo que todos tenemos algo de donde flaqueamos, pero lo importante es reconocer que nos está saboteando y que está impidiendo que progresemos. Núcleo 2, el autosabotaje como sistema de recompensa. Cada vez que fallas, tu cerebro te dice bien hecho, porque evitar el cambio es igual a estar en una zona segura, lo que equivale a un alivio inmediato. El problema es que estás premiando tu fracaso con alivio y dopamina. Nuevamente, como te recompensa de cierta forma, por ejemplo, ¿qué pasa con la validación social? Eres una persona que necesita que le digan que está muy guapo o que se ve bien físicamente o que tiene un buen carro. ¿Por qué? Porque tú hacia adentro sabes en el fondo que de cierta forma no es cierto lo que tú muestras al mundo. De ahí viene la validación. La validación o la gente que tiene esta necesidad de validación y que habla mucho de ciertos temas. Por ejemplo, no, yo soy súper disciplinada en el gimnasio. Es gente que tal vez sí vaya al gimnasio todos los días, pero coma pues muy mal, ¿no? O es gente que dice, no, yo soy súper limpio. Aquí se aplica la frase de esto que presumes, pues es básicamente lo que, o dime de qué presumes y te diré de qué careces. Aplica en muchos aspectos. Hay muchas personas que constantemente están criticando y de ahí aparte la validación social está muy ligada a la crítica, gente que se junta en grupo y constantemente está volteando a ver a la vida de otros o a lo que hacen los demás y, ay, no, es que esa es bien tonta, es que aquel es bien fracasado, es que no sé qué, es que ya viste cómo, ¿por qué? Porque dentro de esta crítica es una necesidad de aplastar al otro para poder elevarse a sí mismos y sentirse superiores. Entonces, si lo hacen, tache, no lo hagan porque denota su falta de autoestima. Toda crítica viene de eso, de que hay algo que en el otro a ti te está causando un conflicto, a menos de que la persona te haya hecho algo que tampoco está, digo, justificada, lo podrás sacar con tus amigos, ¿no? De, ay, esa persona me hizo esto y no me cae bien, no la soporto, y es válido, hasta incluso es sano porque habla de límites. Pero si tu constancia es conversar con tus amigos sobre la vida de otros, tratando de demostrar que los otros son tontos, tarados, imbéciles, etcétera, etcétera, y que tú eres bien chingón, aunque no lo digas. Simplemente estás haciendo como statements de yo soy esto, yo soy aquello, a través de tus críticas. Por ejemplo, criticas que una persona se obsesiona con el gimnasio y tú eres una persona que seguramente ni vas al gimnasio. En el fondo es algo que deseas hacer, pero sabes que no tienes la disciplina. Entonces es más fácil atacar algo que se podría considerar malo como, ay, esa persona ya se obsesionó, va a terminar como vigoréxico para tú quedar bien como, no, pero yo no soy eso. Entonces de ahí viene la crítica. Por si no lo habían analizado, bueno, no sean ese tipo de personas. Tu adicción más fuerte es a tu antigua versión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mucho en las mentorías? Que es en donde trabajo más como con ellos. Los talleres también pasa mucho más en los de reconstrucción y en hábitos. ¿Qué es lo que pasa con las mentorías? Constantemente el pasado o su versión pasada los quiere alcanzar. Están trabajando en, por ejemplo, malos hábitos que tenían y sustituyéndolo por buenos hábitos. Y entonces de la nada se encuentran con que es que me resisto a esto
Y es una resistencia que muchas veces cuesta mucho trabajo pues sacar, pero es un tema de límites mentales. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado que ya lo normalizaste a una versión tuya, por ejemplo, que es chismosa, a una versión tuya que no se respeta lo suficiente para poner límites ante otras personas, que tiene adicciones que tal vez el mundo no conozca, pero pues que te está causando un saboteo bastante importante. Y es uno de los conflictos más grandes cuando intentas cambiar. Cuando pase eso, si tú estás haciendo tu cambio a través de este podcast o de otros podcasts y no estás específicamente en una mentoría o en un taller, es válido. Pero ahí es en donde viene la diferencia entre llevar a alguien que constantemente te esté asistiendo o que te esté coachando, porque no vas a tener una dirección, no vas a saber exactamente qué hacer, a menos de que seas una persona muy resiliente o muy capaz en muchos aspectos, pero no desde el ego, no desde el decir, ay, sí, yo soy bien fregón, yo solito puedo salir, sino realmente desde tener herramientas, un sistema, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el pasado va a tratar de alcanzarte porque va a tratar de demostrar que esa es la zona segura y que lo que estás haciendo es muy riesgoso. Y entonces no, mejor regrésate a tu zona segura donde ya sabemos lo doloroso del fracaso, pero podemos lidiar con eso a través de comida basura, pornografía, distracción, scroll infinito, etcétera, etcétera. No quieres cambiar porque cambiar te obliga a despedirte de tus excusas. También ojo con eso. Tus fracasos cómodos y tus narrativas de víctima. Hay muchas personas, siempre les digo, el principio del cambio es querer hacerlo. Y hay muchas personas que se cuentan la historia de se cuentan muchos cuentitos sobre cómo no pueden cambiar. Excusas, basura, basura. Constantemente se están victimizando y como es más fácil ser víctima, pues ahí se quedan. Y entonces se quedan ahí en el papel de víctima porque es más fácil dejarse ir y ser irresponsables consigo mismos que agarrarse los pantalones, abrochárselos bien y decir, yo no soy víctima de nadie, ni de mi situación, ni de mis dramas, ni de mis conflictos. Entonces, en este momento voy a cambiar porque no quiero vivir una vida basura. No le tienes miedo al éxito, le tienes miedo a dejar de ser el que ya sabe justificar por qué está roto. Nuevamente, papel de víctima, excusas, pretextos. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse ahí y decir, yo soy así. Pero ¿qué es lo que pasa? Como te la vives contándote la historia de yo soy así, cuando ves hacia otro lado y ves que la persona está logra, que la persona que a lo mejor con la que naciste, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus primos, pueden ser tus mejores amigos. Cuando ves que esa persona sí y tú no, ahí viene el papel de víctima de ¿por qué él sí y yo no? Y entonces es un círculo vicioso de nunca acabar. Por eso tienen que dejar de ser el papel de víctima y tomar responsabilidad de dónde están en este momento. No es culpa de nadie más, es únicamente responsabilidad de ustedes. Y en el momento en el que tomen esa responsabilidad, pero en serio, de verdad las cosas van a cambiar, porque no necesitan pedirle al mundo que cambie para ustedes. No es, ay, es que la situación es muy injusta, es que el gobierno, es que mi papá, es que mi mamá, es que eso ya pasó. Es que mi pareja, es que mi expareja, es que mi expareja de hace mucho, es que ya, eso ya pasó, ni modo. O sea, pueden contar la historia, sí, claro, pueden hablar de eso, claro, pero desde una historia, desde un aprendí esto desde la lección, no desde la herida y estarse lamiendo ahí sus heridas, porque una dan hueva y neta no quieren ser ese tipo de personas. Molestan, dan hueva y no tiene ningún caso. Si lo van a contar desde el aprendizaje, ya, mira, pues me pasó esto y pues aprendí esto y ahora soy este tipo de persona o eso no me detuvo, qué bueno, les aplaudo, pero no sean víctima de sus situaciones y no sean víctima de las situaciones de otro. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Por ejemplo, hoy en la mañana les estuve cargando contenido sobre la importancia de ir al gimnasio, el hacerse responsables de lo que comen, de todo eso, ¿no? Porque curiosamente fui a desayunar a un lugar nuevo, una fondita, es una fondita así muy sencilla, y la mesa de lado tenía un par de viejitos y otro par de mucho más viejitos. Entonces el par de mucho más viejitos, toda su conversación durante la mesa fue, y yo la verdad no los critico, o sea, yo los escucho y de eso me motivo, de todas las situaciones sociales que voy viviendo y todo eso, de eso me motivo para hacerles contenido, porque realmente pues son situaciones sociales que viven ustedes, que vivimos nosotros, interacciones, aprendizajes, etcétera, etcétera. Y yo no lo hago desde el
hay esa gente, no, pero sí hay esa gente desde el no sean así. ¿Por qué? Porque no deben de ser ese tipo de viejitos que hablan únicamente de lo que ya les dijo el doctor, de cómo les duele todo, o sea, no hablan de otra cosa, nunca hablan de progreso, no hablan de, estoy hablando específicamente de ese tipo de personas. Siempre están hablando de que el doctor ya los regañó porque tienen que bajar de peso, el doctor ya les dijo que tienen que ir a hacer ejercicio. El doctor les dice y les dice y les dice, y yo les voy a decir algo, yo estoy muy en contra de muchas prácticas en la medicina, no tanto en México, en Estados Unidos, que se promueven y que al final terminan aquí en México, porque, a ver, el sistema de salud claramente promueve ciertas cosas y no son tan útiles porque al final del día Estados Unidos es el país con mayor obesidad, con mayor tasa de obesidad. Claramente su sistema de salud no funciona. Entonces, no voy a cuestionar ni a los doctores ni nada de eso porque los respeto mucho, creo que se avientan unas friegas y la verdad son unos superhéroes, pero creo que lo que se enseña a veces pues no es lo que resulta o lo que da un resultado exitoso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Considera que porque ya el doctor le dijo que se puede tomar la medicina, pues ya pueden regresar. O sea, diabéticos se están tomando su medicina correspondiente y entonces pueden seguir tomando el pan, comiendo el pan, tomando la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo este tipo de cosas sin hacer ejercicio, eh, consumiendo y haciendo todo lo que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque al final del día ya es una adicción, ya es un no puedo con esto. Y además, pues viven en un papel de víctima constantemente. ¿Y qué pasa? Que sus 24/7 son otros viejitos con esa misma actitud, con esa misma mentalidad. ¿Por qué? Porque es gente que lleva décadas comportándose así, con ese tipo de gente. Pero ¿cómo empieza todo? Vámonos hacia atrás. ¿Cómo termina esa gente en esa situación? Bueno, primero son los que empiezan en un grupito de amigos y empiezan con las cheves pues, una vez cada 15 días y conforme van creciendo y van teniendo más dinero, pues una vez a la semana. Y entonces ya no es una vez, ya son dos o ya son tres veces a la semana. Que la chela, que la pedilla en la casa de alguien, etcétera, etcétera. Y luego es que ya conocieron a una pareja y aparte obviamente ya hablamos de eso, ¿no? Es muy fácil que entre que el antro, entre que el bar, pues vas al baño y te ofrecen coca o te ofrecen marihuana, en el mejor de los casos, que tampoco es el mejor de los casos, pero bueno. Y entonces tú vas y la consumes porque dices, bueno, yo soy un adulto independiente que controla todo su sistema y que tiene la capacidad de decir, no, la siguiente vez, pero pues voy a ver de qué va, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya es tu hábito de cada semana o tu hábito de todos los días. Entonces, al final del día, estos son hábitos. ¿Qué pasa? Que vas creciendo en un sistema social o en una interacción social que te lo permite, que te aplaude este tipo de interacciones porque pues es que tienes amigos, estás saliendo, porque como una persona que se encierra semanas y trabaja en sí mismo, se enfoca en el ejercicio, se enfoca en el trabajo, se enfoca en la alimentación correcta, saca de su vida todo tipo de personas tóxicas, todo tipo de personas con adicciones, ¿cómo esa persona va a ser sana? Ay, no, pues si está encerrado en su casa. Sanos son los que salen y toman y chupan y están con sus amigos. Eso es lo sano. Creo que no hace falta decir mucho sobre eso. Y entonces pasa el tiempo y de pronto se vuelven ya reuniones, ya a lo mejor le bajan un poco al alcohol, pero ya es de todos los días. La copa de vino todos los días, la cerveza todos los días, el caballito de tequila y ya es parte de la cultura mexicana porque pues está bien, ¿no? No lo sé. No sé qué tanto te represente bien o mal. Y entonces creces o te desarrollas en un círculo de amigos que, que ven Netflix, todos ven Netflix, o la plataforma que sea, me da igual. Y se saben de pe a pa todas las series porque les encanta maratonear y parece competencia de ver quién se echa más capítulos en una sola sentada. Y entonces, estos mismos son los que los grupos de las mujeres critican a otras mujeres del mismo grupo o de fuera, y el grupo de los hombres critican a otros hombres que seguramente les va mejor, tienen más éxito, pero pues ellos desde su fracaso y desde su baja autoestima, pues están criticándolo. Y entonces siguen desenvolviéndose en ese mismo grupo de amigos y siguen creciendo y los hijos se desarrollan igual. Entonces,
cómo crías a tus hijos, pues les das permiso, les das, porque pues es una vida que a ti te tocó y a ti se te hace tan normal y entonces empiezan a normalizar la pornografía, empiezan a normalizar las infidelidades, empiezan a normalizar la violencia económica, la violencia física, el que es que me quedo con él porque pues ya tenemos familia, es que cómo lo voy a dejar y entonces como mujer me entero que me están poniendo los cuernos y no lo dejo, porque cómo le voy a dejar a esa todo lo que yo he construido. Y como hombre me entero que me está poniendo los cuernos, pero como eso es un fracaso social para mí, pues no la voy a dejar. Pero entonces le pego. Y entonces me la vivo en un círculo vicioso. ¿Y qué pasa? Pues como me acostumbro a este tipo de interacciones, no digo que todos sean así, estoy diciendo que es como el tipo de interacciones sociales que están bien vistos. Y entonces me acostumbro a gastos desmedidos, a no construir nada, a vivir solamente por acción, a ser la víctima de las situaciones, a por qué él sí yo no, a situaciones súper tóxicas y cero constructivas. Pero como sí voy teniendo un progreso en el trabajo, porque pues pasa por consecuencia, no planeado, porque no fue planeado, mi vida nunca ha sido planeada. Entonces llego a viejo y soy una persona que se queja porque está frustradísima porque nunca cumplió un solo sueño. A mis hijos todo el tiempo me la vivo haciéndolos sentir culpables porque nunca me van a ver, porque a lo mejor ellos sí rompieron esa cadena, ellos sí fueron diferentes. Y si no, pues ahí están de parásitos conmigo, porque crié cuervos. Y luego pasa el tiempo y soy esta persona que pues claramente tiene una salud de la fregada porque seguramente fuma, porque ya lo tomó como un hobby o como pues un pasatiempo que todo el mundo hace, que todos sus amigos hacen y pues también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no tiene nada de malo, si te los venden en la tienda, pues es normal, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y llega un punto en el que eres el viejito que nadie quiere ir a ver porque todo el tiempo te estás quejando, tienes un chorro de enfermedades, ya te cortaron una pata, andas en silla de ruedas, pero como tienes lana, pues así controlas a tu familia porque igual, nuevamente, las interacciones súper tóxicas en la que estás ahí y todos te van a ver nada más porque quieren estar bien contigo mientras te mueres para que dejes la herencia. Y así termina tu vida. Entonces, este es el estándar de vida y no solo en México, este es el estándar de vida en casi todo el mundo. Y están tan acostumbrados y es tan socialmente aceptable que todo el mundo lo ve como una vida normal. Que no es el normal eso. Y los pocos que medio se salvan, pues a lo mejor no van tan de fiesta tan seguido, no se juntan con esa gente tan seguido, no hacen esas cosas tan seguido, pero en el tan seguido tampoco es sano. Y al final del día terminas con una vida de la fregada que no escogiste, pero realmente escogiste cada día con cada acción. No fuiste la persona, ya les hice el video de Lokin, no fuiste la persona que se encerró y se obsesionó con un solo proyecto durante meses o con varios pequeños proyectos durante meses. Te apretaste bien los pantalones y dijiste, no voy a hacer eso porque eso no está alineado. Hiciste tu lista de objetivos, hiciste un plan de cómo vas a llegar ahí y entonces comenzaste a hacer sacrificios uno tras otro, no salidas, no esto, no aquello, no drogas, no vicios, no distracciones, pa. Y entonces pasan, regularmente cuando haces estos cambios, rápido vienen el éxito. Pero digamos que pasan 10 años. ¿En dónde crees que esta persona que sí hizo sacrificios, que sí pagó el precio? ¿Por qué? Porque él, te voy a decir nada más porque él sí y tú no, porque él pagó el precio, punto. Entonces, esta persona que sí pagó el precio y que sí está haciendo las cosas y que sí se sacrificó en 10 años, claramente va a ser una persona, una en un millón. ¿Por qué? Porque claramente hizo lo que no hace nadie. Y qué bueno que es tan difícil y qué bueno que la vida te prueba, porque la vida, cuando tomas esta decisión o este camino, te pone una de pruebas que es como, a ver, ¿lo quieres? ¿Pero qué tanto lo quieres? A ver, te voy a mandar una prueba. Y es como prueba pasada. Y te la vives como si fuera un videojuego. Prueba pasada. Y entonces continúas. Y vas picando piedra, básicamente. Entonces llegas a los diamantes. ¿Por qué? Porque te dedicaste únicamente, si tu propósito era excavar la mina hasta llegar a los diamantes, sin importar si por acá te ofrecían circonias, si por acá veías algo de oro, si por acá. No, tú vas a lo que vas. No te distraes, no te quedas ahí, pero pagaste el precio. Es inevitable, el éxito es inevitable, pero todos creen que es un golpe de suerte, porque como no te ven,
Y como regularmente este tipo de gente no habla de lo que está haciendo, nada más es hacer, porque no necesita la validación, porque entendió que no hay nada bueno en sentarse a hablar de tu yo, o como no está socialmente aceptado hablar de lo que yo estoy haciendo, entonces enfocarse en lo que el otro está haciendo mal para yo sentirme mejor. Y también eso, a ver, cambien ya las interacciones. Las personas que quieren un cambio y que por alguna razón ahorita, en este momento, me está viendo un grupo de amigos y están intentando cambiar algo, si hay algo que pueden cambiar es dejen de hablar de la vida de los demás. Empiecen a hablar de proyectos, de objetivos, de sueños, de metas, de cómo estoy avanzando, qué cambios estoy haciendo, qué hábitos estoy implementando. Eso no está mal. Hablar de uno mismo no está mal. No lo estás haciendo desde el ego, lo estás haciendo desde la construcción y desde el apoyo. Estás en una tribu que te va a apoyar. ¿Por qué estaría mal que hables de ti? Si estás siendo tachado, censurado o criticado porque estás hablando mal, porque estás hablando de ti demasiado o porque simplemente estás hablando de ti, entonces cambia de tribu o quédate solo, pero hazlo. Trabaja en ti, trabaja en tus metas, en tus hábitos y todo eso. No seas la persona que se queda como la víctima o que justifica sus adicciones y peor aún, las normaliza. Entonces, por si se les olvidó el tema del podcast, adicciones disfrazadas, autosabotaje premiado y cómo entrenaron su mente para fallarse. Si algo les va a enseñar este video es él sí y yo no, o por qué él sí y yo no, es por eso, porque se paga un precio. Tú decides qué precio pagar. ¿Pagas el precio de las adicciones o pagas el precio de la restricción, del control, del autogobierno y de tomar responsabilidad de tus actos? Y pues eso es todo. Que sigan teniendo bonita mañana, tarde, noche y los sigo viendo en el siguiente episodio. Besos.